Grabar. Bueno, pues en el seminario de hoy tenemos a Luz, que yo creo que todos la conocemos ya bastante bien, ha venido por aquí ya unas cuantas veces, y viene del Beckham de Bilbao y nos va a hablar del análisis de Fourier en el toro infinito dimensional. Así que cuando quieras, Luz. Bueno, pues muchas gracias, David. Bueno, hola a todos. Creo que os conozco a casi todos y me alegro mucho de veros de nuevo por aquí. Es un poco raro porque ahora estoy viendo la pantalla y no veo nada más, ¿no? Pero bueno, bien, entonces vengo aquí primero de todo con todo el respeto del mundo porque voy a hablar de un tema que concierne mucho a la Universidad de Zaragoza y a la gente de Zaragoza, sobre todo a los más veteranos, de los que veo pues, a varios por aquí, ¿no? Y es porque voy a hablar acerca de análisis de Fourier en el toro infinito dimensional, el cual tiene su origen esencialmente en José Luis Rubio de Francia. Entonces, la verdad es que quiero contar bastantes cosas aquí, no habrá muchas pruebas. Si me excedo, voy a intentar, si me excedo me cortáis porque hay confianza para ello, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre todo lo que quiero contar es un poco pues, parte del trabajo que he llevado a cabo con Emilio Fernández que está hoy, veo que está en la lista de oyentes. Y parte de un trabajo en marcha con otras personas, con Javier Martínez Perales, que fue estudiante, se doctoró, estudiante mío y de Carlos Pérez en Becan, y con los argentinos Victoria Paternostro y Ezequiel Rela de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, voy a empezar a contar un poco la historia de todo este asunto, con el permiso de Emilio Fernández, el cual pues también le dejo que me interrumpa en cuanto lo crea conveniente, y por supuesto cualquiera de vosotros, ¿no? Bueno, la historia comienza, a ver, aquí, ahí está. No sé si se ve muy bien, esto es la tesis de José Luis Rubio de Francia, escrita en el año 74, y es bueno, pues la primera página, ¿no? Y la tesis de José Luis Rubio de Francia versaba sobre integración en grupos clásicos y abstractos y aplicación al análisis de Fourier. Él, bueno, reconocía, se realizó bajo la dirección de Luis Vigil, y bueno, pues él reconocía, ¿no? El profesor Vigil, estoy leyendo en la cuarta página, en la cuarta línea, perdón, ha contribuido enormemente en mi formación, dirigido con dedicación y eficacia a mi labor investigadora y potenciado mis posibilidades futuras, permitiendo además utilizar su memoria no publicada, series de Fourier en medida, fuente principal del presente trabajo. Con lo cual, digamos que el punto inicial de toda esta historia comienza ahí, y José Luis Rubio Francia escribe esta tesis. Aquí está el índice de contenidos. Entonces quisiera simplemente apuntar, por ejemplo, en el capítulo 3, la sección 4, creo que se me ve la mano, pone caso de varias e infinitas variables. Bueno, yo voy a decir cosas y posiblemente en algún momento igual digo imprecisiones y vosotros me vais a corregir porque muchos de los que estáis aquí sois historia viva, ¿no? Y entonces me disculparéis si caigo demasiado en imprecisiones. La cuestión es que, bueno, en este capítulo, bueno, en la página 80 de este capítulo 3, en la página 80 de la tesis, se ve, por ejemplo, un resultado, un corolario, que ya se anuncia para funciones de LP, aquí estoy viendo en el toro infinito. ¿Vale? Son unos resultados de convergencia y, bueno, aparece ya este objeto aquí. Bueno, la cuestión es que estos son, digamos, que los orígenes de José Luis Rubio de Francia, y él empezó a interesarse por estos temas, incluso escribió un artículo publicado en el año 78 en una revista polaca que fue, la verdad, bastante complicado de encontrar sobre bueno, análisis en grupos abelianos localmente compactos. Luego se fue a Princeton y aprendió el análisis real, ¿no? con Stein, y cambió, bueno, ya todos sabemos la historia que vino después, aunque él seguía teniendo, digamos, en la cabeza este tipo de temas, y de hecho, bueno, pues lo que sucedió fue lo siguiente, que él estando en Madrid, entonces tenía a Emilio Fernández como ayudante suyo, y bueno, pues en un momento dado surgió la posibilidad de hacer una tesis doctoral, Emilio Fernández con José Luis Rubio de Francia,
y Rubio de Francia accedió a ello y de hecho pues le escribió una carta personal a Emilio en el que él presentaba básicamente un plan de trabajo para una tesis doctoral. ¿De acuerdo? Esta es la copia de aquella carta o de una parte de aquella carta, ¿no? Y entonces pues ya veis, ¿no? Proponemos tratar el análisis de Fourier y aquí da una idea, un esquema, ¿no? Pues empezando por estudiando propiedades básicas, explicar T omega, Z infinito, notación, relación entre derivación parcial, en el toro y coeficientes de Fourier, etcétera, etcétera, espacios LP con norma mixta, descomposición de coenzimos, bueno, pues un programa entero para una tesis doctoral. No voy a entrar en mucho detalle y de hecho, pues luego, pues ya si es caso en el turno de preguntas se explicará mejor. Esta tesis en su momento, pues no se desarrolló. Emilio pues dejó la academia en ese momento. Rubio de Francia siguió trabajando en estos temas y esto es un extracto de la introducción de un artículo publicado en el año 80 en unos proceedings de una conferencia en la revista Publicaciones. Y bueno, el título es Convergencia de series de Fourier de infinitas variables, es un artículo escrito en castellano y él, bueno, aquí un poco habla de la motivación en esta parte de la introducción sobre su trabajo en la serie de Fourier en el toro infinito, ¿vale? Ha sido poco tratado, su interés se justifica, por ejemplo, porque es una extensión del análisis de Fourier n-dimensional y bueno, luego da una serie de motivaciones. Entonces, en ese artículo del año 80, él presenta varios resultados de convergencias de series de Fourier en el toro infinito, algunas de ellas sin demostración, algunas de ellas con unas pistas para la demostración. Y bueno, aparte de todo esto, este tema tuvo un recorrido en la misma Universidad de Zaragoza, pasando incluso por el profesor Domingo Pestana, y bueno, pues este tema quedó un poco parado por parte de Rubio de Francia y todo lo que le rodeaba, digamos, a finales de los años 80. Entonces, Emilio Fernández, que posiblemente muchos de vosotros conoceréis, del que he hablado, que fue profesor de bachillerato del Instituto Sagasta de Logroño, durante muchos años, él siguió muy vinculado a la Universidad de La Rioja, ejerciendo como profesor asociado, incluso a mí me dio el análisis real 1. Emilio, pues que es una persona fantástica y con una capacidad maravillosa, se jubila en el año 2014, si no recuerdo mal, y entonces nosotros, pues desde el departamento, le animamos a que siga trabajando y que, ¿por qué no?, con 60 años y sus capacidades, ¿por qué no intenta hacer una tesis doctoral? Y Emilio entonces, pues un día aparece por el despacho de Óscar Ciaurri y yo, ¿no?, que estábamos juntos, y aparece con una carpeta con una cantidad de folios diciendo, bien, de acuerdo, me gustaría hacer una tesis, pero es que me gustaría recuperar el plan de trabajo que me propuso Rubio de Francia. Para nosotros esto fue una sorpresa porque no sabíamos nada en absoluto de la existencia de toda esta historia y fue, bueno, pues como abrir un baúl, el cofre del tesoro, ¿no? Y bueno, pues recuperando esa primera carta de José Luis y papeles en sucio y borradores que tenía Emilio de hacía 40 años, de cuando él discutía a veces con Rubio de Francia, pues fue fundamentalmente Emilio Fernández reconstruyendo la tesis doctoral y bueno, Emilio se doctoró en octubre de 2019 y es una tesis muy bonita que yo recomiendo que leáis si podéis y que nos la pidáis o que se la pidáis a Emilio. Por supuesto, hubiese sido mucho mejor si el director hubiese sido Rubio de Francia y desde luego todo lo que en ella hay contenido es mérito es casi exclusivo de Emilio Fernández. Entonces, con todo este preámbulo, que creo que era adecuado por el sitio y el lugar donde me encuentro, os voy a contar, como he dicho, parte de algunas cuestiones que desarrollamos en conjunto, Emilio y yo, y alguna cuestión que sigue en marcha ahora con otra gente, ¿no?, digamos, con temas un poco más modernos, digamos, y alguna cuestión abierta, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar explicando un poco qué es esto del toro infinito, algunas propiedades, y voy a describir un primer resultado, digamos, patológico, porque yo creo que hay muchas cosas patológicas en el toro infinito, sobre divergencia de series de Fourier. Bueno, entonces, primero, el toro infinito.
si nosotros identificamos el toro con el intervalo 0,1, el toro infinito T omega es el producto cartesiano de una infinidad numerable de copias del toro, ¿vale? Es un grupo abeliano compacto y, a ver qué, aquí. Y bueno, pues es un espacio de probabilidad con la medida de Hart normalizada y su grupo dual es Z infinito, es la suma directa de una infinidad numerable de copias de Z. Es decir, es un subgrupo de Z omega, digamos, formado por sucesiones finitamente no nulas de números enteros. Bien, entonces, alguna notación, por ejemplo, para un n natural fijo vamos a denotar el T omega como un producto de un toro finito por una copia del propio toro infinito, ¿de acuerdo? Y en algún momento no parecerá mucho, pero lo presento aquí, para un punto, un elemento del toro infinito, tomemos x sub n sus n primeras componentes y x super n el resto de componentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el estudio del análisis en el toro infinito ya se conocía desde los años 30, incluso antes, y esto luego Emilio ya me apuntará porque yo no me acuerdo muy bien. Entonces, Hessen, por ejemplo, tiene una serie de resultados. Aquí presento pues, unos primeros resultados de convergencia. Si yo tengo una función integrable, y bueno, yo le llamo la sección f-enésima de la función, ¿no? Que es tomar la integral contra los n últimos, las n últimas variables, n más 1 últimas variables, y a la cola, que es tomar la integral de la función contra las n primeras, pues lo que sucede es que la sección enésima converge a la función casi todo punto en LP, y las colas convergen a la integral de la función en casi todo punto y en LP, ¿vale? Estos son los teoremas de Hessen que luego, de hecho, pues se utilizan para probar resultados básicos del análisis de Fourier, ¿de acuerdo? Bueno, alguna cuestión más. Los intervalos en el toro infinito son de esta forma, son productos de un número finito de intervalos en toros y luego todo lo demás toros, ¿de acuerdo? Son base de medibles y de la topología del toro infinito. Y además el toro infinito es un espacio métrico, por ejemplo, con esta es lo que se llama métrica de Sachs, que es otro de los protagonistas del desarrollo del análisis del toro infinito en los años 30, 40. Bueno, pues viene dado de esta manera, ¿de acuerdo? Estos son, yo tomo dos puntos en el toro, sus enésimas componentes, la distancia y divido entre 2 a la n, ¿de acuerdo? Y sumo en n. Muy bien, bueno, entonces, vamos a hacer un poco de análisis de Fourier y entonces uno se encuentra que puede desarrollar las características propias del análisis de Fourier en el toro finito dimensional, también en el toro infinito, ¿no? Entonces, bueno, dada una función integrable, podemos escribir los coeficientes de Fourier, ¿de acuerdo? Existe unicidad de transformada de Fourier, de tal manera que si la transformada es cero, la función es cero en casi todo punto. Se puede hablar de series de Fourier de una función. Ahora, claro, estamos corriendo todos los elementos sobre z infinito, ¿no? Que era el dual del toro infinito. Y podemos hablar, por ejemplo, de convergencia absoluta, ¿no? Decimos que una función pertenece a la clase de funciones absolutamente convergentes en el toro infinito si, bueno, esta cantidad, que es el supremo, y esto sobre todos los subconjuntos finitos de z infinito, si el supremo sobre todos estos subconjuntos es finita, ¿vale? Hay una fórmula de inversión, si una función es absolutamente convergente, entonces la función viene dada por su serie de Fourier. Y bueno, pues igual que en el toro finito, pues encontramos un sistema ortonormal y completo en L2, hay Parseval y Plancherel, se puede mostrar el teorema de Ritz-Fisher, hay densidad de polínomos trigonométricos, el lema de Riemann-Lebesgue funciona, y bueno, entonces todo este tipo de cosas se demuestran, ¿no? Se demuestran y sale. Bien, entonces en esta carta que yo os he explicado, que yo os he enseñado al principio, había una cuestión que José Luis Rodríguez de Francia proponía y era el estudio de esta implicación. Si una función es infinito en el toro infinito, entonces demostrar que es absolutamente convergente, ¿no? Que la serie de Fourier es absolutamente convergente. Bueno, ¿por qué se supone que él planteaba esta cuestión? Bueno, el planteamiento de esta cuestión era porque, por ejemplo, por este resultado conocido que se encuentra, por ejemplo, en el libro de Stein and Weiss, ¿no?
Si estamos en el caso finito dimensional y tenemos una función suficientemente suave con respecto a la dimensión, es decir, ck con k mayor que n medios, entonces tenemos que la serie de Fourier es absolutamente convergente, ¿vale? O sea, y en particular cuando k es infinito, o sea, cuando tenemos c infinito, por supuesto la función va a tener serie de Fourier absolutamente convergente. Muy bien, pues la pregunta entonces iba un poco en ese hilo, ¿no? Si yo en vez de poner aquí n pongo un t omega, pues igual uno espera que si tomo una función c infinito definiendo todo adecuadamente en el toro infinito, pues tendré la convergencia absoluta, ¿no? Bueno, pues si uno empieza con un caso facilito, es decir, con funciones cilíndricas, ¿y qué es una función cilíndrica en el toro infinito? Pues es una función que solo depende de un número finito de variables, ¿no? Es decir, es como hacer un poquito de trampa diciendo que, vale, si yo tengo una función en el toro infinito, pero solo, digamos, esencialmente finita o esencialmente tratada en el toro finito, pues lo que sí que sucede es que esas funciones sí que tienen serie de Fourier absolutamente convergente. El problema es que pasa cuando yo ya tengo una función genuinamente en el toro infinito, ¿no? Cuando no dependa solo de un número finito de variables. Bueno, pues esto nos costó bastante porque intentábamos buscar una respuesta positiva y no la encontrábamos. Y un poco bueno, la suerte a veces hay que buscarla, no lo sé. En un congreso coincidí con un profesor, el profesor Bendikov, que era, pues no hay mucha gente que haya desarrollado el análisis de Fourier en infinitas variables, pues él era uno de ellos, ¿no? Y entonces coincidí con él, le conté la situación y él dijo, no, inmediatamente esto tiene que ser falso. De hecho, él proponía una manera de demostrar, de refutar la afirmación con funciones θ y Jacobi que no supimos seguir, pero bueno, con las indicaciones tan contundentes de Bendikov, entonces efectivamente pudimos probar que no se da la implicación. Es decir, que hay funciones de la clase C infinito en el toro infinito, genuinas, como he dicho, cuya serie de Fourier diverge absolutamente. No voy a entrar en la demostración, simplemente la idea es que se construye un contraejemplo, que es una función, ¿vale? Dada como una cierta forma cuadrática en infinitas variables. Esta cierta forma cuadrática la sugería Teplitz en el año 1913 para otros propósitos y bueno, después de dar muchas vueltas y trabajar y pensar y buscar, pues pudimos al final montar todas las piezas y vimos que esto podía producir un contraejemplo para lo que queríamos, ¿de acuerdo? Bueno, ya os he dicho, no voy a entrar en demostraciones, un poquito técnica, pero bueno, también la gracieta es que se utilizan cuestiones muy, muy clásicas. Bueno, esto es un ejemplo de una cuestión patológica de lo que puede pasar en el toro infinito. Voy a seguir con el segundo tema del cual quiero hablar y es hablar de la descomposición de tipo Calderón-Zygmund y diferenciación de integrales en el toro infinito. Que esta era otra de las cuestiones que planteaba José Luis Rubio de Francia en su plan de tesis y de hecho, bueno, pues incluso cuando estaba Emilio todavía trabajando con él, ¿no? le sugería en un momento dado, pues eso, ¿no? Estaría bien escribir algo sobre Calderón-Zygmund en el toro infinito o sobre LP, esa LP barras espacios de Lebesgue de norma mixta para presentar unas jornadas de Portugal. Bueno, entonces, la cuestión arranca de la siguiente manera. Bien, primero, la descomposición de Calderón-Zygmund en el espacio euclidio es bien conocida, se debe a Calderón y a Zygmund, ¿no? Y bueno, recuerdo un poco que lo que dice es que si yo tengo una función integrable no negativa y yo fijo un número, un nivel a mayor que 0, pues existe una sucesión de cubos disjuntos 2 a 2, de tal manera que fuera de esa unión de cubos, ¿no? La función está controlada, ¿no? Esto va bien. Y bueno, en los cubos, en media, la función está acotada por 2 elevado a n por a, y además la medida de este conjunto de unión de cubos, la medida de este conjunto excepcional, pues está controlada por una norma L1 de la función dividido por el nivel que es a, ¿vale? Bueno, esto es muy conocido, es muy importante para acotación de la función maximal en el espacio euclidio y bueno, para el análisis armónico moderno, esencialmente, ¿no? Bueno, entonces, José Luis Rodó de Francia
como os he dicho, tenía en el año 78, publicó un artículo en una revista polaca y él, entre otras cuestiones, bueno, pues él daba unas condiciones, o sea, él trabajaba en grupos localmente compactos, ¿vale? En análisis armónico abstracto, y él daba una serie de condiciones para poder encontrar o poder proporcionar una descomposición de tipo de Calderón-Zygmunt en estos contextos, ¿vale? Bueno, voy a leer un poco el resultado, es un poco abstracto, pero luego lo que vamos a hacer es, y esa es nuestra labor, particularizar, y gracias a la ayuda de Rubio de Francia una vez más, particularizar este teorema al caso del toro infinito, que es un ejemplo de grupo localmente compacto. Bueno, entonces tenemos un grupo localmente compacto que llamaremos G. Suponemos que existe una sucesión de subgrupos discretos creciente, ¿vale? H1 contiene H2, etcétera, etcétera. De tal manera que para cada n, cada cociente es compacto. Y vamos a denotar K sub n el orden ¿no? de Hn más 1 sobre Hn. Entonces, primero, existe una sucesión de abiertos, de conjuntos abiertos, perdón, aquí he dicho decreciente, esto sería creciente, esto sería decreciente, tal que para cada n, cada uno de estos abiertos es lo que se llama un dominio fundamental para el grupo cociente del n correspondiente, y salvo por un conjunto de medida nula, cada uno de estos dominios fundamentales se puede recuperar con una traslación de subgrupos del orden siguiente por traslaciones de los subgrupos discretos del nivel siguiente, ¿vale? Y por un número de traslaciones que además coincide con el orden K sub n. Bueno, entonces lo que decía Rubio de Francia es que si además la unión de estos subgrupos discretos es densa en el grupo G y el supremo de los órdenes es un número K finito, entonces para cada función integrable y cada nivel se puede dar una descomposición de tipo Calderón-Zygmunt donde los cubos van a ser trasladados de estos dominios fundamentales con las traslaciones pertenecientes al subgrupo discreto correspondiente, ¿vale? Ya os he dicho que ahora daré, digamos, lo que vamos a hacer nosotros, que es particularizar esto al caso del toro infinito. Bueno, entonces, la cosa es que en su demostración, y esto es importante, José Luis Rubio de Francia usa el teorema maximal de convergencia en caso de punto de Martín-Galas. Y este teorema juega el papel que normalmente juega el teorema de diferenciación de integrales cuando uno ve pues, pruebas de la descomposición de Calderón-Zygmunt en los libros, digamos, académicos, ¿no? Igual no sé, creo que en el Grafacos, por ejemplo. Pero claro, en principio el teorema de diferenciación de integrales en un contexto tan abstracto como este no está asegurado. Con lo cual, pues, bueno, pues José Luis Rubio de Francia utiliza esta manera de demostrar y, por cierto, quiero además apuntar que, por ejemplo, Javier Dondicoechea, que fue estudiante de Rubio de Francia, en su famoso libro, él utiliza también este teorema de convergencia de Martín-Galas en la descomposición de Calderón-Zygmunt en el contexto euclidio, ¿no? Entonces, quizá ahí es una cuestión de escuela, no sé. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es adaptar lo que hemos dicho al caso particular del toro infinito y vamos a definir quiénes son estos subgrupos discretos y estos dominios fundamentales. Y bueno, pues el milagro, la bendición de todo esto es que esto ya estaba explicado por el propio José Luis Rubio de Francia en alguno de esos folios en sucio que tenía Emilio en su carpeta, ¿vale? Bueno, pues este es el folio. Entonces, fijaos un poco que este es el resumen del teorema. Si tenemos un grupo y hay una sucesión de subgrupos discretos, denso, el orden es KN, recupero los dominios fundamentales por traslaciones de Vn más 1, y entonces, fijaos, ¿no? Y esta es la condición. Si el supremo de todos estos órdenes es finito, entonces puedo dar una descomposición de Calderón-Zygmunt. Luego él tenía otro teorema en ese resultado que os he enseñado, en ese artículo que os he explicado, que dice que si además se cumplía una cierta condición de doblantez, entonces podías asegurar la diferenciación, el teorema de diferenciación de Lebesgue, y luego esto también tenía implicaciones en la cotación de la máxima.
Bueno, de momento esto para un momento, ¿de acuerdo? Y bueno, él daba aquí, este es el esquema de cómo tienen que ser los grupos. Y ahora lo voy a explicar un poco mejor en la siguiente transparencia. O sea, cómo tenían que ser los subgrupos discretos y cómo tenían que ser los dominios fundamentales. Vamos allá. Bueno, pues esta es la reconstrucción. Bueno, vamos a tomar este R sub K, son las raíces k'ésimas las raíces k'ésimas, ¿no? Las K raíces k'ésimas dentro del toro. Y entonces los subgrupos discretos se forman de la siguiente manera. Fijaos, H1 es R2 y luego todo lo demás ceros. Es decir, voy a tener 0, 1 medio y todo lo demás ceros. ¿Quién es el primer dominio fundamental? Pues es el intervalo 0, 1 medio y luego multiplicado por todo lo demás toros. ¿Vale? ¿Quién es H2? Pues va a ser R2 por R2, es decir, tomar un elemento de 0, 1 medio por un elemento de 0, 1 medio por todo lo demás ceros. ¿Quién es el conjunto, el dominio fundamental? Pues va a ser el 0, 1 medio, el intervalo 0, 1 medio por el intervalo 0, 1 medio y todo lo demás toros. ¿Vale? Y uno va así, pues completando la tabla y con el cuidado de que el cociente, este orden, es 2, el orden del cociente es 2, y que además estos HM pues, son densos en el toro, ¿de acuerdo? O sea, se va uno construyendo lo que pide, bueno, lo que pedía Rubio de Francia en su teorema, ¿entendido? Y bueno, y esto nosotros no hemos encontrado otra manera de hacerlo. Aquí están un poco en la siguiente transparencia cómo sería esta construcción. Miraos, estos Vs, ¿no? Que son lo que llamo dominios fundamentales, y ahora yo si pienso en mi mente euclidia, estos son los cubos, estos son como cubos diádicos. Entonces los cubos diádicos pues son bastante particulares, fijaos, ¿no? El V2 sería hacer 1 medio por 1 medio y luego todo lo demás serían toros, ¿vale? El V3, bueno, pues sería cortarla aquí la mitad, entonces sería 1/4 por 1 medio y todo lo demás toros. ¿Qué es V4? Pues ahora sería cortar esto la mitad, 1/4 por 1/4, todo lo demás de toros. El V5 sería 1/4 por 1/4 por 1 medio, porque fijaos que el siguiente sería, en el V4 sería 1/4 por 1/4 por un toro, por otro, pues el siguiente toro cortarlo por la mitad. Bueno, y así, ¿de acuerdo? También si os fijáis, lo que decía, ¿no? Que por ejemplo cada V3 es traslación de un cubo siguiente, del V4, por dos traslaciones. Es decir, yo recupero V3 trasladando V4 0 veces y trasladando una vez. ¿Vale? Bueno, pues estos son el sistema de cubos de dominios fundamentales. ¿De acuerdo? Y esto es los que nos ayudan o los que satisfacen las hipótesis del teorema de Rubio de Francia. Muy bien, pues entonces vamos a escribirlo como un teorema. Vamos a llamar R0, y esto es lo que hemos llamado, bueno, pues la base diádica de Rubio de Francia. Son estos conjuntos, son trasladados de un dominio fundamental, ¿vale? Trasladados por el subgrupo discreto correspondiente, y todo esto pues vamos corriendo en M, ¿no? Entonces, tomamos una función integrable en el toro, infinito, y tomemos un nivel A, entonces existe una sucesión de intervalos abiertos de R0, ¿no? nuestros cubos, disjuntos 2 a 2, de modo que se cumple pues, la descomposición del Calderón-Zimmer, ¿no? Que la función, el valor absoluto está controlado por el número A que hemos elegido fuera de la unión de esos intervalos o cubos que voy a llamar yo, que en media para estos intervalos la función está controlada y que la medida de este conjunto excepcional, de la unión de todos estos intervalos, pues está acotada por la normalidad 1 de la función dividido por A. ¿Vale? Bueno, pues entonces, como ya os he dicho, la demostración es, por ejemplo, como lo hace como lo hace Duandicoechea en su libro, en el caso euclidio, ¿no? Y estos R0 pues juegan los intervalos diádicos o cubos diádicos de Rn. Y uno pues tira para adelante y funciona, ¿no? Con el teorema maximal de Martín-Galas y con las hipótesis con la construcción de estos cubos. Muy bien. Bueno, pues entonces, como ya os he dicho, ¿no? Y primero era una cuestión que dejaba a Rubio de Francia, ¿no? Planteada, ¿no? Que ahora qué pasa con la diferenciación de integrales, porque yo estoy dando una descomposición de Calderón-Zimmer evitando el teorema de diferenciación porque no sé qué pasa, entonces es una pregunta natural, ¿no? Bueno, entonces vamos a recordar
una base de diferenciación en el toro infinito, bueno, pues es un par, ¿no? De tal manera que esta vez es una colección de medibles de medida positiva, tal que para cada punto del toro infinito existe una sucesión de estos medibles, tal que lo que se dice que Bn converge, perdón, se contrae al punto, ¿vale? Es decir, y está en la clausura para cada n y su tamaño tiende a 0. Bueno, entonces, esto recordamos base de diferenciación, recomiendo la lectura de Guzmán, de los libros de Miguel de Guzmán, perdón. Y tenemos esta situación. Bueno, la base que acabamos de ver, que era la que nos daba la descomposición Calderon-Simon, es, bueno, voy a llamarle base restringida de Rubio de Francia, ¿vale? Porque son los cubos, digamos, y trasladados con los grupos discretos que en el fondo nos dan traslaciones diádicas, ¿vale? Por eso restringimos las traslaciones. Pero yo puedo entender también, puedo construir la base de Rubio de Francia, que sería cogerme los cubos de la base y poder trasladarlos como yo quiera, no solo con traslaciones diádicas, digamos. Estos hemos llamado base de Rubio de Francia y estos serían como los cubos en general o la base de cubos de Rn, ¿de acuerdo? Podríamos pensar, y esto también se llama, bueno, hemos llamado base de Hessen porque, bueno, porque esto también, estas cuestiones las estudiaba Hessen, con este tipo de conjuntos. Es decir, vamos a coger intervalos cualesquiera en el toro, ¿vale? Recordad que intervalos en el toro infinito era producto de intervalos cualesquiera en cada toro hasta una cantidad finita y luego lo demás toros infinitos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Una función integrable, decimos que diferencia, decimos que una base de diferenciación diferencia la integral de f si para cada todo punto de en x y para toda sucesión de medibles que se contraen al punto, entonces sucede que este límite, ¿no? El límite cuando tiene infinito, bueno, esta notación es la media de la función sobre las bolas, ¿no? Sería 1 sobre la media de la bola, integral en la bola nf. Bueno, pues se cumple esta identidad, ¿de acuerdo? Tenemos una diferenciación. Entonces, por otro lado, se define, ¿no?, el operador maximal asociado con una de estas colecciones, una base de diferenciación, como el supremo sobre todos los conjuntos de la base que contienen a la X, ¿no? El supremo sobre todos los conjuntos de la base de las medias sobre estos elementos B, ¿vale? Entonces, es conocido el siguiente resultado. La maximal con respecto a B es de tipo 1,1 débil, implica que la base se diferencia a L1. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros con el resultado ya que hemos probado gracias al teorema de José Luis Rubio de Francia? Bueno, la base R0, ¿no?, la restringida de Rubio de Francia, diferencia de la 1, porque su maximal es 1,1 débil, porque esto es lo que nos da precisamente el teorema de descomposición de Calderon-Simon. ¿Vale? O sea, el teorema de descomposición de Calderon-Simon que acabamos de probar implica maximal 1,1 débil de la implica acotación 1,1 débil de la maximal y por tanto por este resultado que acabo de poner aquí abajo, entonces la base R0 diferencia L1. Muy bien. Hessen probó que la base de intervalos pues que no diferencia el infinito, ¿no? Y esto pues respondía a una pregunta de Simon que hacía en su momento y bueno, él decía, esto no diferencia el infinito. Entonces la pregunta era qué pasaba con la base R, ¿no?, que eran los cubos diádicos trasladados de cualquier manera, ¿no?, la base de Rubio de Francia. Y aquí entonces recupero ese extracto del escrito de Rubio de Francia que decía, fíjate que si yo además tengo una cierta condición de doblantez, entonces él probaba, bueno, él decía que está probado en su artículo del 78, que si yo tengo una cierta condición de doblantez en los dominios fundamentales, eso implica diferenciación. El problema es que esto no se cumple en el toro infinito, por tanto no podemos aplicar el teorema, no podemos asegurar nada. Bueno, aquí tenía que haber dado dos saltos porque entonces nosotros intentamos ver qué pasaba, ¿no?, con esta base Rubio de Francia R, si había diferenciación o si no. Y no llegamos a probar nada sobre ello y lo que sí que pudimos probar es que, bueno, cuando tú tomabas la base Rubio de Francia y le añadías unos cubos más, y es lo que llamo yo R estrella, llamábamos R estrella, que era una base extendida de Rubio de Francia, bueno, pues esa no diferenciaba al infinito, ¿vale? Esto es lo que pudimos llegar a probar.
De nuevo, otra vez en Polonia, pues una vez que estuve dando un seminario sobre este resultado, un chico que estaba viendo el seminario, pues yo explicaba todas estas historias que no sabíamos si MR diferenciaba, no diferenciaba, no sé qué, y después del seminario me dijo, creo que sé responder a tus preguntas, y de hecho sabía responder a mis preguntas, ¿no? Darius Kos, después, y está publicado posteriormente, consigue probar que el operador maximal asociado a la R pues no es de tipo débil 1,1 e incluso algo más fuerte, que R no diferencia el infinito, ¿no? Y entonces esta implicación en particular, este resultado implica en particular, por lo que hemos dicho antes y por la inclusión del infinito y el E1, en el toro infinito, pues que el operador MR no es de tipo débil 1,1, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que se sabe en este momento de la base de Rubio de Francia general, ¿no? Que no diferencia el infinito y que además el maximal asociado no es de tipo débil 1,1. Y esto pues supone otra patología, porque si uno piensa en el caso euclidio, el operador maximal con respecto a los cubos trasladados con cualquier traslación sí que es de tipo débil 1,1, ¿no? Bueno, pues la cosa es la siguiente. Aquí en este punto, nosotros intentamos relacionar o intentar ya pensar en cuestiones un poco modernas. Bueno, no sé por qué, quizá porque precisamente Ezequiel Rela, que es uno de los con los que estoy trabajando ahora, pues hizo esa pregunta, ¿no? Y nos pareció adecuado. Y es que, bueno, cuando uno tiene, vamos a hacerlo de otra manera, la teoría de pesos en el análisis armónico, siendo muy grosera, digamos, empieza con Mackenhaupt, ¿no? Y con esa caracterización de la acotación de la maximal con los pesos a P. Entonces la pregunta es, bueno, ahora tenemos un operador maximal que no es de tipo que no tenemos acotación, ¿podemos hacer una teoría de pesos? ¿No? ¿O tiene sentido? Y este es el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado a trabajar ahora con Javier Martínez, el estudiante, bueno, ya doctor de Becan, y los argentinos, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar a pensar cómo se definirían los pesos típicos en el mundo euclidio, pero en el toro infinito. Recordemos lo siguiente, R0 eran nuestros cubos diádicos y luego R eran los cubos, o sea, eran los equivalentes a los cubos en el mundo euclidio. Bueno, pues nosotros podemos definir una función maximal de Hardy-Littlewood con respecto a esta base de cubos de la base de Rubio de Francia, ¿no? O sea, el supremo sobre todos los cubos en esta base que contienen a X de estas cantidades. Muy bien. Bueno, por otro lado, un peso en el toro infinito pues es simplemente una función positiva e integrable en el toro infinito. ¿Y qué definiciones podemos dar? Bueno, pues nosotros podemos definir los pesos de Mackenhaupt en el toro infinito, que llamaremos AP del toro infinito, ¿no? Y decimos que un peso está en esta clase si esta cantidad es finita, ¿vale? Y ahora los supremos son sobre todo los cubos en la familia en la base de Rubio de Francia. Bueno. Se puede definir también para P igual a infinito, pues un peso que esté en la clase de infinito es aquel, también, digamos, haciendo una similitud con una de las definiciones de clase a infinito en el mundo euclidio, pues es aquel peso tal que esta cantidad es finita, ¿vale? Se pueden hablar de pesos Helder inversos o reverse Helder, lo voy a poner reverse Helder porque le he llamado RH, ¿no? Un peso reverse Helder en el toro infinito, ¿no? Para una R entre 1 e infinito es aquel tal que se cumple una desigualdad de Helder inversa, ¿vale? Y todo esto realmente lo que estamos haciendo es poner estas definiciones con cubos en la base Rubio de Francia, ¿vale? Bueno, se sabe que en el caso Rn, en el caso euclidio, todas estas definiciones son equivalentes, ¿vale? Sin embargo, hay un artículo del año 2016 de Javier Dondicoechea, Kiko Martín Reyes y Seldi Ambrosi, en el que ellos explicaban precisamente cómo si uno se va fuera del mundo euclidio y considera bases más generales, pues puede haber patologías y puede suceder que había más definiciones, y en particular de la clase a infinito, y puede haber que algunas cuestiones no sean equivalentes o que hay unas inclusiones y otras no, etcétera, ¿no? Bueno, pues de hecho nos pareció como una buena motivación para seguir por aquí, porque nos parecía que
que a lo mejor, si salía todo equivalente, pues bueno, esto no tiene ningún interés, pero si no sale equivalente, a lo mejor tiene su interés, ¿no? Y además hasta les podemos dar un ejemplo a estos señores. Y bueno, y seguir pensando en otras cosas, claro. Entonces, pues esto fue un poco también el tema que nos impulsó a seguir trabajando. Todo esto, por cierto, es un trabajo en marcha, ¿eh? O sea, estamos en ello. Entonces, lo que sí que sabemos probar para empezar, y en el toro infinito, esto ya es un teorema nuestro, ¿vale? De Javi Martínez, Ezequiel Rela, Victoria Pater, nuestro y mío. Y es que con argumentos estándar realmente que se usan en el mundo euclidio, pues se puede probar que A infinito está si un peso es A infinito, entonces está en alguna P. Si un peso es A infinito, pues está en algún reverse Helder. Y que, bueno, pues que la unión de los AP está contenida en la unión de los reverse Helder. ¿Vale? Esto se puede probar sin más problema. Y bueno, pues vamos a empezar al revés, ¿no? Se sabe que un peso AP es a infinito. Esto en el caso euclidio, la forma estándar de demostrarlo requiere dos cosas. Una desigualdad de Helder inversa y una acotación de la función maximal para cada P mayor que 1. ¿Vale? Bueno, entonces, primero, la desigualdad de Helder inversa, nosotros podemos probarla y lo que se hace se utiliza una versión localizada de la descomposición de Calderon-Simon en el toro infinito y se demuestra una desigualdad de Helder inversa, ¿no? Que te dice que si tienes un peso en el infinito, entonces se cumple esta desigualdad de aquí, donde además, por esto le llamo óptima, porque además esto ahora ya se sabe muy bien cuál es esta R que depende del peso, tiene esta forma. ¿Vale? Bueno, entonces esto se puede demostrar. El problema, la desigualdad de Helder, eso es. De hecho, esta desigualdad se usa también para demostrar la acotación cuantitativa de pesos a P de la función maximal de Hardy-Littlewood. Aquí no voy a entrar demasiado, pero yo creo que todos es posible que estéis al corriente, ¿no? De que en los últimos 10 años especialmente, entre analistas armónicos en teoría de pesos, pues ha habido una explosión un progreso muy grande, sobre todo tratando de entender desigualdades en LP con pesos para operadores ya conocidas, pero cuantitativas. Cuantitativas sí quiere decir que, bueno, yo sé que este operador está acotado con el peso correspondiente, pero quiero saber cómo depende de esa característica del peso, ¿no? Que es esta cantidad esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto de hecho pues, ha dado lugar a un desarrollo de una teoría muy rica, ¿no? Y en particular es posible que os suenen el desarrollo de la teoría de operadores sparse y cuestiones así. Bueno, el caso es que un poco pues, a manera de apuntar, ¿no? ¿Por qué esto de inversa óptima? Pues porque aquí esto nos da una dependencia explícita en la constante, en la característica del peso, etc. Bueno, bien, tenemos este resultado, lo podemos probar. El problema es el siguiente, y es que en el toro infinito la función maximal de Hardy-Littlewood no es de tipo restringido. Dariuskos probaba que no era de tipo restringido PP para P igual a 1, pero es que de hecho nosotros intentamos, o sea, ¿cómo se dice? Haciendo una modificación de ese argumento, se puede probar que ni siquiera es de tipo PP para P entre 1 y 2. Y bueno, de hecho, esta probita os la quiero contar un poco porque es fácil de contar. Y ahora mismo lo que querríamos ver es si podemos entender que existen resultados de dualidad para ver si podemos decir que no es de tipo débil restringido ni siquiera entre 2 e infinito, ¿vale? Pero bueno, estamos todavía en ello. Las cuestiones del toro infinito, lo que sucede es que o te salen casi igual que en el caso euclidio o es muy complicado, ¿vale? No hay un punto intermedio. Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos pensando a ver cómo, si es verdad que entre 2 e infinito tampoco va a ser, que debería no ser acotado, parece que la intuición te lo dice, pero no, de momento no podemos probar esa dualidad. Bueno, la demostración es la siguiente, ¿vale? Y es un poco tomando unas ideas de Dariuskos, pero modificadas. Bueno, entonces vamos a probar que la maximal no es de tipo del restringido PP para esos valores. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, va a haber dibujos para explicar esto. Vamos a considerar un intervalo suficientemente pequeño, que le voy a llamar el NRN, y que esto está en el 0,1, ¿vale? Y con una medida.
y vamos a tomar un intervalo en, que es tomar este intervalo inicial e irme una medida hacia la izquierda y otra a la derecha. Siempre todo contenido en 0,1. Bien, entonces A grande n será n veces estos intervalitos por toros, n grande será n veces estos intervalitos por toros, y esta un, bueno, pues será un intervalo que luego veremos que realmente esto es un intervalo de la base de Rubio de Francia, ¿vale? Bien, entonces esta es la situación. Fijaos, esto es para n igual a 2. Entonces tenemos nuestro intervalito pequeño A2, ¿vale? Lo que hemos hecho es uno para la izquierda, otro para la derecha, ¿de acuerdo? Esto nos dará el E2 pequeñito, y entonces el A2 grande será el rojo, y luego todo lo demás son toros, ¿vale? Multiplicado por toros. E2 será este, y el U2 es este verde de aquí, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces, una cuestión, observar que la medida de AN entre la de UN es 1 sobre 2 a la de N. Bien. Entonces, fijaos, por construcción, para cada X en el conjunto excepcional 2, en este caso, ¿no? Siempre va a haber un punto del toro tal que la unión de X con AN está contenido en ese punto o sea, está contenido en una traslación, digamos, de UN. Por ejemplo, imaginaos que yo tomo un punto X que está en esta esquina. Entonces, X unión A2. Bueno, pues yo puedo trasladar U2 hacia arriba de tal manera que contenga a mi X y a A2. ¿Vale? O sea, voy a poder encontrar un punto, o voy a poder trasladar UN por un punto del toro, ¿no? De tal manera que me agarre los dos. ¿Que pongo el X aquí? Bueno, pues X unión A2, lo que hago es mover el U2, ¡fum! ¿No? Y agarraría ahí. ¿De acuerdo? Entonces siempre voy a poder meter un punto del conjunto E excepcional con el AN, este pequeñito, dentro de una traslación de uno de estos UN que eran, para que nos entendamos, los conjuntos de la base de Rubio de Francia. Bien, entonces voy a probar voy a refutar un resultado de acotación débil restringida, con lo cual voy a tomar una función que va a ser la característica de este conjunto A2, ¿vale? Y voy a tomar un X en el conjunto excepcional. Bueno, pues la maximal de esa función es el supremo sobre todos los cubos que contengan, etcétera, al punto X. Bueno, pues en particular esto va a ser mayor o igual que solo uno, ¿no? Si la máxima es el supremo sobre todos, pues esto va a ser mayor o igual que uno de ellos. Y en particular voy a tomar el trasladado de UN que contiene a la X, ¿vale? O sea, si la X estaba aquí, pues voy a tomar UN que sea UN más GX. Bueno, en particular entonces va a ser mayor o igual que esta cantidad, y esto se calcula y sale que la maximal en la función característica de la A2 es mayor o igual que esta cantidad de aquí, 1 sobre 2n. Muy bien. Vale. Entonces, quiero refutar que es restringido PP. ¿Vale? Bueno, entonces voy a mirar a esta cantidad y voy a ver que esto explota, básicamente. Entonces, por un lado, esto, la norma débil, ¿no? Es el supremo sobre todos los conjuntos, sobre todas las... tomo conjuntos de nivel, el supremo sobre todas las medidas de los conjuntos de nivel multiplicado por el nivel. Entonces voy a tomar en particular el nivel AN sobre 2UN. Entonces, esta cantidad es mayor o igual que este nivel por la medida de los puntos del toro, tal es que la maximal es mayor que ese nivel, y a la 1 sobre B, ¿vale? Y luego aquí abajo, pues esta es la norma de la función característica, pues esto, ya está. En particular, la medida de este conjunto va a ser mayor que cogerse solo los del conjunto excepcional, por ahí el mayor o igual. ¿Y qué pasa? Bueno, que para todos, bueno, esto es la medida de n, 1 sobre p, y esto, bueno, pues se mira uno no voy a pasar a la transparencia anterior, pero hemos elegido todo de tal manera que al final nos salga esta cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que cuando esta cantidad es mayor que 1, es decir, cuando P está entre esta cantidad y esta, el cociente, esto es mayor que 1, con lo cual cuando yo tomo n, que es arbitrariamente grande, porque puedo tomar todo arbitrariamente grande que quiera, porque estamos en un toro infinito, pues esto no va a estar acotado. Fin. ¿Vale? Con un argumento un poquito más elaborado, porque esto lo he hecho para que veáis la idea, puedo llegar hasta el 2. ¿De acuerdo? Con una construcción un poquitín más elaborada, realmente puedo llegar hasta el 2. La cantidad que sale aquí hace que tengas este rango. ¿Vale? Bueno, la cuestión es la siguiente, y es que demostramos no acotación de la maximal.
Entonces hay varias preguntas que uno tiene, digamos, o que nos hemos planteado nosotros. Primero, en R0 todo funciona bien, tenemos acotación. En R parece que funciona todo fatal, ¿no? Darius Kos ya nos dijo que en P igual a 1 no funcionaba, estamos viendo que esto pues no funciona, parece que no va a funcionar para ningún P. ¿Hay alguna base entre medio para la cual uno puede tener acotación o no? Bueno, pues esto que no os voy a demostrar porque de hecho es una construcción un poco elaborada, pero sí que hemos probado también lo siguiente, que si tenemos una base entre las dos que contiene traslaciones no diádicas con ciertas condiciones adicionales, entonces la maximal tampoco es PP débil restringido, ¿vale? O sea, entre medio parece que hay cosas que no funcionan. No sabemos dónde está el límite, no sabemos cuál va a ser la condición sobre los conjuntos que nos van a dar acotación, ¿no? O si todo es diádico, ¿no? Y para todo lo demás no funciona nada, no sabemos. Pero bueno, este es de momento otro resultado que hemos demostrado. Y luego, pues, si uno se va a los pesos, también con una modificación de este argumento sin pesos, de momento podemos probar lo siguiente. Si fijamos un P y un peso en la clase AP, y si P es menor que una cierta cantidad que depende del peso, no voy a entrar a decir quiénes son estos S y estos no, si P es una cantidad que depende, perdón, si P está controlado por una cantidad que depende del peso, entonces la maximal no es PP del restringido con ese peso correspondiente, ¿no? O sea, es todavía como un resultado muy parcial, ¿no? Pero parece que también hay problemas y que los pesos no van a mejorar nada la situación. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo en la cuestión de los pesos. Vale, y ¿puedo estar 5 minutos más? Sí, dale. Sí, vale, gracias. Bueno, un bonus, y esto voy a volver otra vez a la tesis de Emilio y al artículo del año 80 en castellano en publicaciones de Rubio de Francia, donde él presentaba una serie de resultados o sin demostración o con algunas pocas pistas. Porque me parece una cuestión bonita y curiosa, y bueno, esto sobre todo es debido a Emilio, ¿no? Entonces son los créditos a él. Y bueno, la cosa es la siguiente. Entonces, uno de los, evidentemente, de las cuestiones básicas que uno hace en análisis de Fourier es la convergencia de sumas parciales, ¿no? Para entender la representación de funciones, ¿no? Y bueno, pues esto estaba dentro del plan de Rubio de Francia, ¿vale? Aquí arriba a la izquierda se ve convergencia en norma, tenemos rectángulos, no sé qué, preguntas, hay convergencia en LP, ¿dónde estaba aquí la cuestión muy difícil que ahora no la veo? Que era como el teorema de Carleson, pero en el toro infinito. Bueno, ahora no la veo, pero por aquí había, luego aparecerá. Esto es, cuestión muy difícil. Hay convergencia en casi todo punto en L2 del toro infinito para las correspondientes sumas parciales. Bueno, pues estas son las cuestiones que él abordó en su artículo del año 80 y que intentamos, y sobre todo Emilio intentó destripar, ¿no? Y desarrollar las demostraciones. Bueno, entonces, sin más, por ejemplo, ¿cómo definía, o una manera de definir sumas parciales en el toro infinito? Es la siguiente: tomamos una sucesión de números positivos, tales que tienden a 0, ¿no? Y fijamos un rectángulo finito de esta manera, ¿no? Tomamos sucesiones en z infinito, recordad que son finitamente no nulas, de enteros, y de tal manera que restringimos en cada coordenada entre los dos, entre los valores menos ck y ck de la sucesión fijada al principio, ¿no? Entonces, podemos dilatar, ¿no? el rectángulo. Esta dilatación es finita y además la unión nos va a recuperar a todo z infinito, ¿vale? Dilatar es aquí multiplicar por delta y por delta. Entonces, para una función integrable se define la suma rectangular, porque al final estos son rectángulos, como bueno, pues tomar valores de z infinito que estén dentro de estos rectángulos delta r, ¿vale? Bueno, pues primeros resultados que proporciona Rubio de Francia, pues que tenemos convergencia en LP para toda función, convergencia en LP en el toro infinito. Si solo sí, pues un resultado de computación uniforme, ¿no? Como en el caso euclídeo.
Muy bien, entonces, o sea, quiero decir, tenemos convergencia si solo sí acotación uniforme. Bien, entonces para P igual a 2 se tiene, o sea, esto lo afirma y lo demuestra Rubio de Francia, y una cuestión que, y es casi inmediato por Plancherel, y una cuestión que deja Husserl de Rubio de Francia en su carta, que luego él resuelve con algunas ideas de la demostración, es la siguiente: si P no es 2, entonces no hay convergencia en el EP. ¿Vale? Bueno, la manera de demostrar esto es la siguiente. Primero, un resultado general. Si yo tengo un operador que viene dado por convolución con una función integrable en el toro y tiene una norma LP que denotaremos de esta manera, entonces si yo tomo un producto tensorial de núcleos y hago convolución con la función en el toro enésimo, la norma es precisamente la norma de uno de ellos a la n. Eso por un lado. Por otro lado, si yo tomo las sumas parciales de toda la vida en el toro, ¿vale? Es decir, y son intervalos, y yo tomo el supremo sobre todos los intervalos de las normas y le llamo a esto BP, se sabe que B2 es 1 y también se sabe que esta cantidad es mayor o igual que el coseno, la cosecante de pi sobre P. Y esto que es mayor que 1 si P es distinto de 2. Y esto es un resultado, creo, con esta precisión, creo que de Verbitsky y otro señor que va a salir ahora, y si no, luego Emilio me corregirá. Bueno, entonces, la cosa, perdón, no lo he dicho, pero claro, de aquí digamos que se concluye, porque entonces uno puede escribir esto, puede escribir la norma como un producto de estas normas, perdón, de estas normas, de estas BPs, pero BP elevado a n, y como n puede ser arbitrariamente grande y esto es mayor que 1, de nuevo esto explota y no hay convergencia. ¿Vale? Fin. Bueno, entonces, ya enseguida termino, ¿no? Porque esto es otro de los resultados que él dejaba enunciados en su artículo del año 80, Rubio de Francia, era que, bueno, que los operadores de suma parcial rectangular son uniformemente acotados en LP con una norma mixta, y eso pues lo he pasado un poco por encima, ¿no? La norma LP es cuando tú tienes todos los P's iguales, pero puedes tomar P barra, que es tomar sucesiones de P's, cada uno distinto, ¿no? Entonces hablaríamos como una norma mixta. Bueno, entonces los operadores son uniformemente acotados en LP con esta norma mixta si solo si se tiene esta condición sobre la sucesión de P's. ¿Vale? Bueno, él dejaba este resultado enunciado y entonces esto es lo que intentamos demostrar y nos resulta que cuando intentamos demostrar esto, pues no nos sale. Y lo que sí se ha podido demostrar es lo siguiente. Si tenemos una sucesión de P's finita, o sea, cada uno es finito, se tiene que, esta condición implica que tenemos acotación. Pero si tenemos acotación, lo que podemos decir es que esto tiene que ser cuadrado sumable. Y aquí Rubio de Francia decía que esto no hacía falta. Bueno, no hemos sabido quitar este cuadrado. La idea de esquemática para probar esto, pues primero es un poco, viene de la idea anterior. Si yo ahora tengo, en vez de que sean todos estos P's iguales, son distintos, y para cada J, pues yo tengo un operador que es convolución con un núcleo, con una norma determinada, entonces el operador que es el producto tensorial de estos núcleos convolucionado con F, pues tiene norma el producto de las normas de los operadores. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que esta norma, el supremo de delta de estas normas, va a ser el producto de los BPKs. ¿Vale? Y entonces, ¿aquí qué situación tenemos? Bueno, fijaos, se puede demostrar que esta condición se tiene si solo si el producto de estos APKs es finito. ¿Quiénes son APs? Bueno, APK es la norma del operador función conjugada en el EP del toro. Y esto se conoce exactamente por un artículo de Picorides del año 72. ¿Vale? Es esta función verde de aquí. Entonces, se sabe que esta condición se cumple si solo si el producto de los APs con la norma de la operación conjugada es finito. Y esto a su vez implica que el producto de los BPs tenga que ser finita. ¿Por qué? Bueno, fijaos, los BPs deberían ir, no se conocen los valores exactos, se conocen los valores en P igual a 2K, y esto se debe a Picorides del año 90, ¿vale? Estos van por aquí, son estos punticos.
Y luego, esta función cosecante de pi sobre p, que era lo que os decía que habían determinado una cota inferior para los BPs, eso era Hollenbeck y Verbitsky, es esta función de aquí. Bueno, entonces estoy diciendo que esto es finito si solo si el producto de los APs es finito, y esto implica, como esto es más grande, pues que estos también tienen que ser finitos. Entonces, bueno, pues como esto tiene que ser finito, entonces en particular se va a trasladar a que esto va a ser finito, con lo cual esta condición implica acotación. Vamos a darle la vuelta. La acotación, digamos que si yo tengo que esto es acotado, estoy diciendo que esto es finito. Si esto es finito, implica que esto, que es más grande, tiene que ser finito. Y esto es finito si solo si, esto es finito si solo si, se hace la cuenta, esta suma cuadrada es finita y no hay manera de quitar este 2. Pues no sé, Rubio de Francia seguramente lo sabría, nosotros hemos llegado hasta ahí. Bueno, estas y otras cuestiones, no hay muchas cosas que no he contado de la tesis de Emilio, espacios de norma mixta, interpolación, cuestiones de análisis funcional pues que están muy trabajadas por Emilio y están en la tesis, no las he contado. Simplemente la última transparencia, y ya esto sí que es, perdón, medio minuto. Cuestiones abiertas, pues por ejemplo, aparte de las que estamos trabajando, uno puede pensar, ya que hemos hablado de maximal, podemos hablar de integrales singulares. Se puede hablar de la transforma de Riesz y se podría definir, y es acotada en espacios LP de norma mixta sobre productos infinitos de espacios de probabilidad. Pues esta es una pregunta que sugirió Bendikov, que es aquel profesor que nos dijo que lo de la divergencia absoluta la convergencia absoluta era falso. Esta cuestión de convergencia puntual que decía en su carta al Rubio de Francia que era una cuestión muy difícil, bueno, pues luego en el 80 él lo anunciaba como un resultado, o sea, él ya lo sabía, ¿no? Y a lo mejor es como Fermat, es que no tenía sitio aquí para apuntar la demostración. Desde luego nosotros no sabemos demostrar esto. Y luego dos apuntes, digamos, modernos. Además, me parecía oportuno estando en Zaragoza. Esto es un extracto de unas notas de Advanced Stochastic Analysis del año 2006 de Martin Heirer, que estuvo en Zaragoza, premio Fields, que estuvo en Zaragoza por el Congreso de la RESME, y dice, bueno, una de las herramientas modernas, de análisis estocástico moderno es el cálculo de Mayabin. Y dice, bueno, bla, bla, bla. Esto permite desarrollar un análisis en espacio de Wiener, una generalización infinito-dimensional de conceptos analíticos usuales de los que somos familiares en RN, el análisis de Fourier, el espacio de Sobolev. Entonces, bueno, quién sabe, si todo esto que está desarrollado y pensado, por ejemplo, en la tesis de Emilio o los resultados de Rubio de Francia, ¿no? Si esto puede tener algún enganche con otras ramas, digamos, modernas, ¿no? y actuales. Y otro posible enganche que yo desconozco absolutamente, por ahí lo dejo, ¿no? Si hay alguna conexión entre la teoría del potencial en el todo infinito con sistemas dinámicos, procesos de Markov, que esto ya quedaba un poco pergeñado en un libro de este señor de Bendikov del año 95, ¿no? Y bueno, pues aquí voy a dejarlo, perdonad que me haya pasado bastante el tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luz, por la charla. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, todos podéis abriros el micro, o si alguien no tiene micro puede ponerla en el chat. Sí. Oye, Emilio. Soy aquí Emilio Fernández. Yo por alusiones quería nada más felicitar a Luz por la presentación que ha hecho, pues darte las gracias, por la presentación que has hecho al principio tan cariñosa y emotiva realmente para mí, y además ha sido para mí muy elegante, clara y perfecta desde el punto de vista matemático. Yo no lo hubiera sabido hacer así de bien. Y además, sin vosotros, sin ti y sin Óscar, tampoco hubiéramos podido llevar adelante aquel programa antiguo de José Luis. Nada más, darte las gracias y felicitarte otra vez por todas las cosas, que eres estupenda, maja. Gracias, Emilio. Así ya se pueden tener amigos. No, recuerdos a los demás. Un saludo para todos. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Preguntas?
No, bueno, pues entonces muchas gracias otra vez, Luz. Bueno, pues gracias a vosotros. A ver si puedo veros.